Buenas tardes, una vez más vamos a hablar la segunda parte del tema la microbiota y la nutrición funcional. Vamos a darle gracias a Dios para que en este apartado podamos ir complementando toda esta serie que vamos a tener de la microbiota. El plan es llegar a enseñarle los alimentos ricos en probióticos y en prebióticos y en simbióticos para garantizar que todo este segundo cerebro llamado el microbioma pueda trabajar bien y garantizar que la microbiota pueda estar en óptimas condiciones para garantizar nuestra longevidad. Vamos a pedir la bendición de Dios. Padre, una vez más te damos la bienvenida, Señor, en este apartado que vamos a tener de cómo cuidar nuestro cuerpo. Rogamos tu compañía, Señor, que tú nos bendigas para poder hacer los cambios pertinentes que nos lleven, Señor, a tener una salud óptima y al camino hacia la longevidad. En el nombre de Jesús, amén. Lo que comemos, lo que bebemos y pensamos hoy determinará la salud que va a tener nuestra microbiota. Recuerden, lo que vayamos a comer hoy, lo que vayamos a beber hoy y lo que vayamos a pensar es muy importante, porque dependiendo ese pensamiento que va a ingresar a nuestro cerebro, entonces se puede formar una neurotoxina que va a dañar la microbiota cerebral. ¿Qué es el microbiota? Una vez más vamos a hacer un repaso pequeño para entrar en materia. Entonces, la microbiota, también conocida como la flora intestinal o la microflora o la flora humana, que es el conjunto de microorganismos vivos o bacterias que se encuentran en el intestino o en la piel o en cualquier parte de nuestro organismo, y la existencia de estas bacterias van a garantizar que cada uno de los sistemas, aún la conducta humana y el estado de ánimo, puedan estar en óptimas condiciones. Es decir, la microbiota no solamente va a garantizar que nuestro sistema inmunológico trabaje bien. La microbiota no solamente va a garantizar de que nuestro sistema digestivo trabaje bien, sino que afecta de una manera positiva o negativa la conducta humana y el estado de ánimo. Va a garantizar que el sistema linfático a nivel cerebral pueda depurar esas neurotoxinas, pueda depurar todas esas proteínas que tanto daño hacen a nivel cerebral cuando no se metabolizan bien. Entonces, la microbiota no solamente afecta el sistema digestivo, no solamente afecta nuestro metabolismo, sino nuestro estado de ánimo, nuestro líbido, nuestra inmunidad, la percepción del mundo y la claridad de nuestros pensamientos. Va a ayudar a determinar nuestro peso corporal, va a determinar nuestro sistema inmunológico, va a determinar nuestra ruta metabólica en cada uno de los sustratos que ingresen. El tubo digestivo no solamente es para digerir, moler, desde el punto de vista los nutrientes, sino que el tubo digestivo tiene su propio sistema nervioso llamado sistema entérico, que se encuentra en la totalidad de la pared intestinal, desde el esófago hasta el ano. El número de neuronas de este sistema entérico es de unos 100 millones, casi exactamente igual al de toda la médula espinal. Y por eso se le conoce como el segundo cerebro. Y algunos de ustedes han experimentado que cuando ven una riña callejera o cuando ven algún problema familiar o están expuestos a una situación estresante, algo se manifiesta
en su sistema digestivo. O si no, pregunten a los jóvenes cuando ven una persona que hace química con ellos y manifiestan que siente como maripositas en el estómago. Bueno, es la microbiota. Esa microbiota no solamente es para digerir o prevenir o desinflamar, no, tiene que ver con muchas cosas del comportamiento humano. Y no es tan simple la comprensión de que las bacterias en nuestro intestino puedan afectar la mente, puedan afectar las emociones, puedan afectar la conducta, puedan afectar el temperamento, sino también lo que está ocurriendo en nuestro sistema gastrointestinal. Va a influir en el desarrollo neuronal, en la química del cerebro, en la conducta emocional, en la percepción del dolor y la respuesta al sistema del estrés. Es decir, si mi microbiota está trabajando bien, ella va a garantizar que el cortisol pueda estar biorregulado y no que nos vaya a generar un estrés oxidativo o un estrés bien agresivo que nos lleve a un estado depresivo. Estas bacterias también producen cientos de neuroquímicos que el cerebro utiliza para regular los procesos fisiológicos y mentales como el aprendizaje, la memoria, el estado de ánimo. Recordemos que el 95% de los cuerpos de serotonina, que es un neurotransmisor asociado con el estado de ánimo positivo, se produce en el intestino. Es decir, mi serotonina, que es una hormona que hace parte de todo este sistema de la felicidad, de la paz, de la tranquilidad, se fabrica en el intestino. Lógico, con los sustratos que le hayamos dado en la alimentación. Según la comunidad científica, existe un desarrollo paralelo entre la maduración del cerebro y la del ecosistema bacteriano del intestino. Los microorganismos que viven en esta microbiota o bacterias intestinales, decíamos en el primer apartado, ciertos hongos, ciertos virus, ciertos protozoos, ciertas arqueobacterias que residen en nuestro cuerpo y que juegan un papel fundamental tanto en la salud como en la enfermedad. La microbiota tiene que ver si estoy sano o estoy enfermo. Si hay una disbiosis, pues estoy generando todo el caldo de cultivo para que se desarrolle una enfermedad crónico-degenerativa. Pero ¿qué afecta nuestra microbiota intestinal? Es decir, ¿por qué se genera esa disbiosis que es capaz de generar una inflamación sistémica, que es capaz de generar una resistencia a la insulina, que es capaz de generar que se incremente un riesgo cardiovascular, es decir, la posibilidad de un infarto o una enfermedad cerebral? Y es porque la microbiota no está siendo nutrida como debe ser, no está recibiendo los probióticos, pero está expuesta permanentemente a daños, no solamente de la alimentación, sino lo que está generando ese ambiente. En condiciones estresantes, por ejemplo, el organismo libera mucho cortisol. Esta hormona afecta la musculatura lisa del aparato digestivo, produciendo alteraciones gastrointestinales, modificando toda esa arquitectura del intestino, inflamándolo, generando dolor, intolerancias, alergias. Por ejemplo, un síndrome de intestino permeable va a hacer que empiecen a ingresar a nuestra sangre
una cantidad de elementos que no han sido bien digeridos, que no han sido bien bioquímicamente hablando, se le han extraído todos los elementos de ese sustrato que el cuerpo necesita. Pero también hemos venido insistiendo en la parte psicoemocional. La parte psicoemocional afecta a la microbiota. Por ejemplo, el resentimiento. Y comencemos diciendo que una persona resentida no puede ser feliz y no puede transmitir felicidad, alegría, paz. El resentimiento daña la microbiota. Una vez se daña la microbiota, se daña el sistema límbico. Una vez se daña el sistema límbico, se daña el hipocampo, se daña la amígdala cerebral, se seca la pituitaria y empezamos a desarrollar una cantidad de enfermedades neurodegenerativas cuyo génesis está en la microbiota. Vamos a hacer un pequeño repaso de uno de los temas a los cuales le vamos a dedicar mucho tiempo. Vamos a tener un apartado para hablar de probióticos, vamos a tener un apartado para hablar de prebióticos y vamos a tener un apartado especial para los simbióticos. Pero recordemos algunos conceptos que en el primero y al comenzar este segundo apartado hemos venido diciendo. Entonces, los probióticos, que son microorganismos, bacterias vivas que viven en nuestro intestino, que nos ayudan a equilibrar nuestra flora intestinal, que son sensibles a la parte psicoemocional y aún a los antibióticos. Los antibióticos dañan la microbiota, dañan la microflora, por ejemplo, vaginal, si fuese una dama que los estuviera tomando. Entonces, los probióticos debemos ingerirlos permanentemente para garantizar que la microbiota trabaje bien. Pero de nada gano, nada hacemos si estamos consumiendo probióticos, pero no los alimentamos. Porque estos microorganismos necesitan nutrientes, necesitan sustratos, necesitan elementos para ellos multiplicarse, para ellos contrarrestar a sus enemigos. Y eso se llaman los prebióticos, que son alimentos que van a estimular el crecimiento de esa bacteria en nuestro intestino. La unión de un probiótico con un prebiótico nos va a garantizar una simbiosis. Entonces se llama simbióticos. Le vamos a dedicar un apartado muy especial a esos simbióticos. Entonces, necesito consumir probióticos y decíamos en el primer apartado de que dependiendo el área, la zona, el órgano, el sistema que yo vaya a trabajar es el probiótico. Por ejemplo, supongamos que sufrimos de una insuficiencia renal crónica o sufrimos de una proteinuria. Entonces, hay probióticos especiales para el riñón, pero también sustratos especiales para ese riñón. Es decir, así como le vamos a dar unos probióticos especiales al riñón, si tuviésemos una disfunción renal, también debemos de darles unos prebióticos especiales a ese probiótico renal. Y si vamos, por ejemplo, a garantizar control de peso, si vamos a garantizar que toda la modulación hormonal se pueda dar, que nos garantice que tengamos buen peso, pues también van a haber unos probióticos especiales para garantizar que el peso corporal mantenga estable, pero también necesitamos esos microorganismos llamados probióticos, darle unos prebióticos específicos para que ellos puedan trabajar bien.
Ahora, si voy a controlar mis niveles de azúcar en sangre, si voy a garantizar que mi páncreas trabaje bien, entonces hay unos probióticos pancreáticos especiales, donde van a garantizar, por ejemplo, que el páncreas pueda segregar esos fermentos fundamentales en la ruta metabólica de los nutrientes. Si tengo una dieta alta en azúcares, entonces el páncreas debe incrementar sus niveles de amilasa. Y si mi dieta es una dieta cetónica donde hay mucha grasa, entonces el páncreas debe segregar grandes cantidades de lipasa. O si tengo una dieta rica en proteínas, el páncreas debe segregar entonces ese sustrato para garantizar que esa proteína pueda ser bien metabolizada. Entonces vamos a tener un páncreas que debe garantizar amilasa, lipasa y tripsina. ¿Y de dónde forma el páncreas amilasa, lipasa y tripsina? De esos sustratos, de esos nutrientes, de esos alimentos, de manera especial alimentos de bajo índice glicémico. Es decir, si yo necesito controlar esa diabetes, si necesito garantizar que mi páncreas trabaje bien, entonces mi alimentación debe ser rica en prebióticos de bajo índice glicémico para garantizar que mi páncreas trabaje bien. Cuando veamos el apartado de la diabetes, ahí vamos a hablar especialmente de los probióticos y prebióticos para garantizar que los niveles de azúcar mantengan estables. Pero recuerda que también el páncreas segrega insulina y segrega glucagón, la antagónica. Y esa insulina, que es la hormona que abre la puertita en la célula para que la glucosa entre y se convierta en energía, pues necesitamos garantizar que el cuerpo pueda fabricar esa hormona llamada insulina de muy buena calidad para que no se genere resistencia a la insulina. Y nuevamente hago énfasis, cuando consumimos alimentos de bajo índice glicémico, ricos en prebióticos y probióticos, vamos a tener un páncreas sano. Resultado, no va a haber diabetes. Ni diabetes tipo 1, insulino dependiente, ni diabetes tipo 2, insulino resistente, y mucho menos la diabetes tipo 3 que está de moda, que es el Alzheimer. Porque no le está llegando el sustrato original, ese de memoria celular que Dios hizo para que nuestra arquitectura cerebral pueda trabajar bien. Entonces pueden ustedes ver de que esto es una temática muy compleja. Y como dicen las modistas, ahí hay mucha tela para cortar. Pero en el siguiente apartado, en el número 3, entonces vamos a empezar a ver probióticos, vamos a empezar a ver prebióticos. Decíamos ahora que la unión de un probiótico y un prebiótico forma un simbiótico, pero lo vamos a ver de manera específica. Entonces, cuando veamos diabetes, vamos a ver probióticos, prebióticos, simbióticos específicos para la diabetes. Cuando veamos insuficiencia renal crónica o una proteinuria, vamos a ver probióticos, prebióticos, simbióticos específicos en esa área. Es muy importante que recordemos que no solamente es lo que ingresa por la cavidad bucal, sino lo que le estamos dando al cerebro. Porque el cerebro también se alimenta. Vamos a pedir la bendición de Dios. Padre, gracias por este conocimiento tan sencillo. Gracias por amarnos. Queremos rogar tu bendición, que tu Espíritu nos dé la capacidad de seguir entendiendo esta temática para cuidar nuestro cuerpo, que es templo de tu Santo Espíritu. Danos tu bendición en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén.